Dios nos ayude en esta hora, amén. Estamos en un tiempo pero muy importante en la historia de la humanidad. Aunque muchos no se dan cuenta, estamos viviendo en un día cual nunca antes se ha tenido este tipo de experiencias. Si bien es cierto, la palabra sigue siendo la misma, no obstante, los obstáculos y también las cosas que Dios va a hacer en estos días o está haciendo son algo novedoso, ¿sí? Como siempre es Dios, son algo novedoso para el mundo entero, ¿sí? Así que Dios nunca es alguien, como se dice, que no está al corriente. Dios, es más, está más al corriente que este mundo, ¿sí? Está más al tanto de todo lo que debería de estar aconteciendo que cualquier tendencia, moda o ustedes saben, característica que este mundo pueda estar desarrollando. Miren, vamos a ir rápidamente al estudio en esta hora. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema quizás para muchos un poquito controversial, pero yo pienso que ante todo la verdad, ¿sí? Ante todo la verdad. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no ha cambiado y en consecuencia, si hizo ciertas cosas allá, y esto que él hizo consiguió ciertos resultados, exactamente lo mismo sucedió vez tras vez y vez tras vez a lo largo de la historia de la humanidad. Eso mismo debería estar sucediendo hoy. Si su palabra sigue siendo su palabra, entonces en consecuencia debería estar produciendo exactamente los mismos resultados. Así que hoy día, sin más preámbulos, vamos a hablar de un tema al cual hemos titulado el Dios no conocido. Y más de uno me va a decir, pero yo conozco a Dios. No. Después de que escuche lo que hoy día vamos a decir, miren, yo estoy seguro que usted va a repensar su respuesta, ¿sí? Porque en la medida que nosotros los conozcamos a Él, es que todo esto va a funcionar. Porque si no le conocemos a Él, nada, absolutamente nada, va a funcionar para nosotros, ¿sí? Así que hoy día vamos a hablar de este tema, ¿sí? El Dios no conocido. Se supone que es Navidad, alguno me dirá, ¿debería usted hablar de la palabra hecha carne? Sí, está bien. Pero para poder para que yo podamos concebir exactamente qué significaba la palabra hecha carne, si ustedes se van al versículo 1 del capítulo 1 del libro de Juan, ahí dice que en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Siempre, nunca, siempre nos vamos a estar enfrentando al hecho de conocer realmente quién es Él, en su ser, en su naturaleza, en su esencia, en su sustancia. Porque si no sabemos eso, nuevamente, les repito lo dicho por el siervo de Dios, tenemos que conocer quién es nuestro Padre para que nosotros en consecuencia actuemos como sus hijos y esto a su vez exponga las obras de Satanás. Una vez más, sin conocer a Dios, nada, absolutamente nada de lo que hemos visto ni lo que vayamos a hacer tendrá sentido hasta que, pues conozcamos quién realmente es Dios, ¿sí? Y hoy día vamos a subir un escalón más en nuestro entendimiento, si es que el Espíritu Santo así lo quiere, porque la única forma de conocer a Dios no es por medios intelectuales. Y es por eso que a veces estos defensores de la fe
o también conocidos como apologistas, fallan y hierran al reducir a Dios al entendimiento de la mente finita, ¿sí? Dios no puede ser conocido como se conoce un lapicero. Dios no puede ser conocido como se conoce una silla o una mesa, ¿ve? A Dios le vamos a conocer en la medida que Él sea revelado a nosotros, pero por ese ente sobrenatural que se llama el Espíritu Santo. Nadie podía entender a Jesús, salvo con el Espíritu de Dios, ¿sí? Miren, esto está tremendo y vamos a ir rápidamente al preámbulo. Éxodo, capítulo 15, versículo 11. Darle la bienvenida, saludar a los hermanos y hermanas que nos están escuchando en directo y que nos van a escuchar también a través de las grabaciones. Dios los bendiga, Dios los guarde, ¿sí? Si aquí somos una cierta cantidad de personas, potencialmente tenemos, según los datos, más de 2,000 personas allá afuera, pero los que realmente escuchen hasta el final, eso es otro número. Pero de acuerdo a las estadísticas, pues si el 10% logra escuchar, entonces hemos hecho bastante, porque una sola persona, recuerden, impacta a otras 80, y esas otras 80, individualmente cada una de estas va a impactar a otras 80 más, así que así habremos hecho una gran cantidad de nuevas personas con un entendimiento un poquito más alto, o si no han entendido, al menos que tengan la curiosidad de buscar de qué se trata todo esto, ¿ve? Porque sin ir y buscar y tener una experiencia de primera mano con Dios, nuevamente también vamos a fracasar. Porque no se trata solamente de conocer que eso es lindo, que eso es precioso, que eso es majestuoso, wow, qué glorioso, sino que se trata también de uno mismo, poder desarrollar ese tema, poder explicarlo, poder hacer que la gloria de Dios descienda por medio y a través del entendimiento que a cada uno individualmente nos haya dado el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos aquí. Estamos en Éxodo, capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Alguien entendió un poco de qué se trata todo esto? Mira, dice claramente, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Porque es obvio, es claro y evidente que el mismo testimonio que encontramos en el Antiguo Testamento es el mismo testimonio con el que nos estamos enfrentando el día de hoy. Hay tantos dioses, ¿ve? Pero hay uno, ¿sí?, que es ese grande y poderoso al que nosotros estamos haciendo referencia el día de hoy y a quien las Escrituras reconocen como el Todopoderoso Jehová. ¿Quién como tú, dice, magnífico en santidad? Nuevamente la comparación entre todo esto que la gente conoce, ¿ve?, y reconoce como Dios, comparado con este único y verdadero Dios, ¿ve? El único que es magnífico en santidad. Dice, terrible en maravillosas hazañas, ¿ve? Nadie sino Dios, solo Dios, ¿ve? Nadie más que Él es el único que puede hacer estas cosas, ¿ve? Hacedor de prodigios. Gloria al Señor. Todo lo demás que nosotros hemos conocido y visto como que es de Dios, o parece que fuera de Dios, hermano, no es nada más que solo manufactura de hombre, ¿sí? Vamos a inclinar nuestros rostros y nos vamos a encomendar a Él una vez más. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha cambiado, tú tampoco has cambiado, y en consecuencia, tu palabra, tu santo ser, debería de producir los mismos resultados en estos hombres y mujeres que hoy escuchamos con atención tu palabra, que procuramos hacer lo mejor para vivir tu evangelio,
procurando siempre que seamos nosotros completamente disueltos, consumidos, y tu santo ser, el Espíritu Santo, venga y sea a través del Espíritu Santo que nosotros podamos ver, que nosotros podamos oír, que nosotros podamos palpar, que nosotros podamos tener un conocimiento claro de quién realmente eres tú, Señor. Padre Santo, concédenos en tu gracia el poder ser lo suficientemente sencillos en la explicación como para que todos entiendan, ninguno se pierda, mas, oh Padre, también tenemos en claro que no importa cuán sencilla sea la explicación, el que se va a perder, se va a perder. Señor Jesucristo, mas tengas tu misericordia, Padre, es nuestra oración. Intercedemos por todos aquellos hombres y mujeres que allá afuera te siguen y procuran servirte, que en verdad seas tú, Señor, si están en tus planes perfectos, si vienen por predestinación a ser parte de este glorioso mover en el tiempo del fin, seas tú, Señor, ayudándoles a ver, a entender, a comprender de qué realmente se trata este glorioso mensaje. Padre, en tu mano nos ponemos para que seas tú moldeándonos, para que seas tú haciendo en cada uno de nosotros lo que tú sabes hacer. Si alguien más ha de llegar, apresura sus pasos, Señor, y pueda gozarse juntamente con nosotros mientras estudiamos, mientras escudriñamos tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Tomen asiento. Gloria al Señor. Hasta aquí estamos intrigados, estamos un poquito sorprendidos de que pues más o menos nos va a hablar el hermano Luis en esta noche, ¿sí? Porque yo sé que más de uno está esperando que defina más o menos más claro cuál es el rumbo o hacia dónde es que vamos a ir. Miren, por más que nosotros nos hayamos transformado, transformar está bien, hayamos venido quizás de algún credo, dogma humano, digo de una iglesia denominacional, y nos hayamos tornado a ser creyentes del mensaje del tiempo del fin, no estamos exentos de ese llamado divino a conocerle a Él, ¿sí? Si ustedes van a ver al apóstol Pablo a lo largo de todas sus cartas, porque es a través de sus cartas y a través del testimonio del libro de los Hechos que nosotros sabemos qué es lo que exactamente Pablo está haciendo, ¿sí? O qué es lo que Dios le envió a hacer a Pablo, ¿sí? No hay otra forma de conocer, de saber de qué se trata el ministerio de Pablo, sino examinar su vida, examinar lo que las Escrituras dicen acerca de su ministerio y saber a ciencia cierta de qué se trataba todo eso. ¿Ve? A veces nosotros venimos y vemos al profeta de Dios decir, miren, si los de Pablo entraron, los nuestros también van a entrar, los míos también van a entrar, dice. Ustedes saben, a veces nos hemos tornado un poco idólatras y pensamos que porque lo dijo, eso lo concluye todo, y porque somos parte del movimiento, eso nos hace participantes de esa grande bendición, de ese gran galardón, y que somos pues merecedores de tan precioso regalo. Pero alto, ¿sí? Un ratito. Los fariseos, los saduceos y todos los grupos religiosos de los días en los cuales Jesús estuvo en la tierra, creían exactamente o hacían exactamente como hoy día hacen muchos alrededor de este campamento llamado el mensaje, ¿sí? Y sin miedo les digo sin miedo a equivocarme, les digo que la mayoría están lejos de entender de qué se trata todo esto, porque nos hemos dedicado a estudiar y a analizar y hasta el cansancio de revisar todo concerniente a la vida del varón de Dios, pero nos hemos olvidado
acerca de ver, acerca de buscar y ustedes saben, de indagar sobre aquel que es el todo en todos. Y ahora vamos a ver un poquito aquí en mis diapositivas. Miren, son poquísimos los que saben hoy en día son muy pocas las personas acostumbradas a meditar sobre las perfecciones personales de Dios, ¿correcto? ¿Quién alguna vez de ustedes se ha puesto recostado sobre su cama a meditar sobre las perfecciones de Dios? ¿Alguien se ha puesto a pensar acerca de Dios en su cama? Todo lo que sea respecto de Él. Yo te he dado. Todo lo que tenga que ver con Él y habla acerca de Él. Pocos conocen hoy en día acerca de la grandeza del carácter divino, al punto tal de saber que eso inspira temor e incita a la adoración. ¿Ve? Quiero que me entiendan. Cuando las Escrituras dicen que Dios busca, que Dios requiere adoradores en espíritu y en verdad, exactamente eso es a lo que ahora mismo estamos haciendo referencia. Tú no vas a tener el temor para poder venir ante Dios y adorarle como tiene que ser adorado si tú no conoces acerca del carácter, o mejor dicho, la grandeza del carácter divino de Dios. Está en el primer PDF. Entonces, pueden darse cuenta de qué se trata todo esto. ¿Ves? Si nosotros nos ponemos a analizar estas dos primeras cosas, y esto solamente tiene que ver con personas que, bueno, pues, de las poquitas, pero muy poquitas que se han atrevido a estudiar a Dios, o se han atrevido a buscar a través de las Escrituras acerca de Dios. En otras palabras, estamos hablando cerca de menos del 1% de todos aquellos que dicen que son cristianos. Porque si te pones a ver las estadísticas, dice que de cada cierto número de personas que hay sobre este mundo, en este caso era 10 creo, en el caso de Latinoamérica, de cada 10 personas, de cada 10 individuos, solamente 1 o 2 leen cualquier cosa. Y de esa cualquier cosa que leen, vamos a asumir que vamos a pensar que uno, o quizás menos de uno, ha leído su Biblia. ¿Se dan cuenta? En los Estados Unidos solía ser que de 10 personas, hasta hace unos años, 8 o 9 leían. ¿Ve? Pero ahora ya no es así. Hoy día, hermano, es un fenómeno a nivel mundial. La desinformación hace que la gente rápidamente sea captada por estos movimientos de terror y los cuales los pueden mover rápidamente en su manera de pensar, de ver las cosas, fugazmente. Por eso es que tenemos personas que dicen que están creyendo, pero muy bien el mensaje, y están mirando muy bien lo que el mensaje dice, y están aparentemente creyendo en lo que Dios nos envió para creer en el tiempo del fin. De pronto viene un pensamiento, una ola de pensamiento nueva, y todos voltean a mirar para allá. Y viene otra ola de pensamiento y todos voltean a mirar para allá. Y vino otra ola de pensamiento por ahí y todos voltearon la mirada para allá. Pero en los últimos años, hermano, hay un fenómeno un poco raro, un poco extraño. De pronto a nadie se le ocurre alguna otra idea creada por hombre para que la gente pueda seguir. Porque todas las cosas que hemos visto
que se han creado o recreado no son más que solamente la repetición de lo que ya en el antiguo tiempo todos, sin excepción, ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, hoy día comienzan a crear pseudodioses, pseudoídolos, y la gente, bueno, pues como siempre, está ahí atrás de ello, procurando hacer lo mejor para salvarse. Entonces, pensamos que si ya no está el profeta, quizás los hijos del profeta puedan ser la clave para salvarnos, o los familiares de William Branham sean la clave para salvarnos, pero eso no es así. Ni siquiera los pastores más icónicos de los Estados Unidos y de Europa son la clave para salvarnos. Hace poco supe de uno de los pastores más icónicos, y no voy a decir de qué continente, pero que estaba siendo procesado o denunciado sobre lo que está de moda, ¿verdad?, allá en el Polo Norte. Entonces, nos ponemos a pensar, oiga, pero ¿qué está pasando? ¿Qué cosa está sucediendo? ¿Por qué todo está así de cabeza? Bueno, simplemente porque estábamos yendo, o se estaba yendo, rumbo a la nada. ¿Ves? Porque no hay nada que hayamos encontrado. Hay un señor en los Estados Unidos que ha retado a todo el mundo evangélico a comparecer delante de él y mostrarle algo sobrenatural, divino, que sea propio de Dios. Y él ha prometido que si él puede ver eso moviéndose delante de sus ojos, y él puede ser testigo de un milagro, él le va a dar $1 millón. ¿Ve? Y estoy esperando a ver si algún miembro de la familia Branham se acerca a él y le reclama ese milloncito. ¿Ve? Porque siempre hace falta para el campo misionero. ¿Ve? Y la mayoría no lo va a hacer. ¿Ve? No, es que no se puede tentar a Dios. Ya, ok. Este señor que en los Estados Unidos está retando así a las personas es un ilusionista profesional. Ahora mismo no tengo el nombre de él aquí, pero es un experto en el arte del ilusionismo. Es tan experto que él se fue a una cierta campaña de un cierto pastor, del cual tampoco ahora mismo no me acuerdo su nombre, pero fue junto a un equipo que él llevaba de investigadores. Pusieron radios de frecuencia corta, frecuencia ancha, frecuencia larga, lo que se llame eso, y descubrieron que este pseudo, vamos a poner pseudo hacedor de milagros, que supuestamente discernía los pensamientos y las intenciones de los corazones de las personas. No estoy hablando de William Branham, por cierto, de otro más moderno, que dice que decía que era un sanador divino. Entonces, vieron que él tenía un micrófono aquí, un audífono pequeñito en uno de sus oídos. Y bueno, pues la gente no indaga de buenas a primeras. Pero este señor, con su equipo de investigación, a través de su muy sofisticada manera de ver este tipo de fraudes, descubrieron pues que su esposa allá en algún otro lado le decía quién era la persona que estaba delante de él, de qué mal padecía, le decía su nombre, le decía su dirección, porque antes de entrar al auditorio, todas estas personas llenaban las tarjetitas de oración. Y entonces esta persona rápidamente era guiada a estas otras que estaban enfermas de ciertas enfermedades, y por medio del efecto placebo, ustedes creo que han escuchado eso cuando yo se los he dicho alguna vez, rápidamente eran liberadas de sus males, ¿sí? Entonces este señor fue descubierto, fue expuesto ante televisión nacional en los Estados Unidos, y de ahí en adelante
misteriosamente el don milagroso que tenía se le desapareció. Ya nunca más volvió a dirigir un servicio haciendo uso de ese prodigioso don. Entonces, ¿qué te hace saber eso? Bueno, pues que era un truco, como muchos trucos que hoy en día existen. Hermano, ya estamos suficientemente avanzados en muchas cosas. ¿Sí? Para que alguien me sorprenda de verdad, tiene que en verdad ser sorprendente. ¿Sí? No es que la palabra de Dios no me sorprenda, la palabra de Dios siempre me sorprende, siempre. Pero que un payaso venga a personificar que dice que tiene el don de Dios, y yo digo, y no se da cuenta el sinvergüenza que tiene a su lado, entonces este no tiene a Dios. ¿Ve? William Branham estuvo junto a personas muy, pero muy de reputación horrenda, horrible. Pero William Branham no se callaba, no cerraba la boca. Él lo decía tal cual y la gente decía, ¿de qué sinvergüenza estar hablando? ¿De un bautista metodista? No, lo tenían ahí al lado. ¿Ve? y hoy día recién la gente se da cuenta, wow, y lo estaba diciendo, lo estaba desenmascarando delante de todos y nadie se daba cuenta de quién estaba hablando él. Bueno, es que no se daban cuenta. ¿Ve? Hoy día lo que la gente sabe de Dios es que Él es grande en sabiduría. Eso es fácil, ¿verdad? Que Él es maravilloso en poder. Eso es fácil. Mira la película Los 10 Mandamientos y te vas a dar cuenta que eso es así. Y sin embargo, que Él es también lleno de misericordia. Eso es lo que todos saben, ¿ve? Es tenido por muchos, ¿ve? De esa manera, y este conocimiento de que Él es grande en sabiduría, que Él es maravilloso en poder y que Él es lleno en misericordia, es casi de dominio público. Pero eso no va a marcar ninguna diferencia, mis hermanos. Eso no va a hacer diferencia en ninguna manera a lo que significa de verdad conocer a Dios. Miren, el otro día me encontré con un grupo de hermanas. Bueno, no debí decir hermanas, pero un grupo de personas féminas que yo estoy seguro que saben que Dios es grande en sabiduría, que yo estoy seguro que ellas saben que Dios es maravilloso en poder, y yo estoy seguro que estas saben que Dios es lleno de misericordia. Pero cuando tú las ves, te das cuenta que el solo conocer estas cosas no hace nada, pero nadita de efecto en sus vidas. Porque estoy seguro que Judas también sabía que Dios era poderoso, que Dios era misericordioso, que Dios era muy sabio. Satanás, cuando vino y tentó a Jesús, él sabía aún la mismísima palabra y sabía lo que Dios iba a hacer por él y que no iba a permitir que le sucediese a su ungido. Pero eso no marcó ninguna diferencia en su vida. Por eso, una vez más, todo el que dice que conoce a Dios realmente no lo conoce como realmente debería de ser conocido. Porque cuando tú lo conoces en la esencia, como Él tiene que ser conocido, me está diciendo que el Espíritu Santo está dentro de ti y Él mismo te está revelando su carácter, su naturaleza, su ser, su persona, su naturaleza. Porque no se le puede conocer como se conocen, por ejemplo, las matemáticas. Explícame acerca de los polinomios, explícame acerca de este tipo de ecuaciones de sexto grado, de séptimo grado. Explícamelo 2 o 3 veces y yo sé que voy a entender. Así no se puede entender a Dios. Dime qué es Dios, a ver, rápidamente, examen oral, tómame. Yo sé qué cosa es Dios. Así no funciona. Conocerle a Dios es en verdad llegar a un punto donde uno ha sido transformado. Porque puedes hablar muy despacito, puedes hablar muy bonito de Dios, hermano, pero tu vida habla distinto a lo que tú me estás hablando con tu boca. ¿Me están captando? Muy pocas personas
consideran o toman en consideración el conocimiento de su ser, el conocimiento de su naturaleza y el conocimiento de sus atributos. Porque si tú dominas esos 3 puntos, si tú dominas esos puntos que te acabo de mencionar, entonces sabes cómo te tienes que mover tú, pues. Porque si eres hijo de Dios, tienes que moverte como Dios. Si eres hijo de Dios, tienes que actuar conforme a su naturaleza. Si eres hijo de Dios, tienes que tú dejarme ver sus atributos. ¿Me están captando? Si no va a funcionar, hermano. Podemos leer la Biblia, podemos tener esto, aquello y lo otro. No va a funcionar. Mucha gente hoy en día allá en los países donde se recibió este mensaje, allá en el principio, tú los ves, tú dices, esto no parece cristiandad, y están así seguros de que Dios se los va a llevar, viven de una manera, tú sabes, que tú dices y te cuestionas dentro de ti, ¿será esto lo que Dios quiere? Y cuando ves al pentecostal del costado, lo ves hasta todavía mejor condición espiritual que el que dice que ya se fue en el rapto. Bueno. Entonces te cuestionas, te preguntas a ti mismo qué está pasando. Hay mucha gente que piensa que porque estuvo cerca de alguien o estuvo rodeado de gente que, bueno, dice que conoce o está ahí cerca a los familiares del profeta de Dios, ya se va a salvar. No es así. No es así. Uno puede llorar en el púlpito, uno puede gritar en el púlpito, uno puede quizás leerse las citas completitas del profeta y estar en el púlpito y teatralizarlo de tal manera que la gente pueda concebir que eso es así, pero eso no va a cambiar las cosas. Eso no va a decir que la persona conoce de Dios o no conoce de Dios. Eso solamente me está dejando saber a mí que al menos la intención con la que me quiso explicar lo que me explicó logró su cometido. Pero más allá de eso, yo no voy a ser transformado, porque lo que me ha tocado solamente es una experiencia que va a durar por unas cuantas horas, luego de ahí va a desaparecer. Pero cuando es Dios mismo, hermano, eso te transforma para siempre. Ejemplo básico, ejemplo simple, ejemplo real. Mira lo que sucedió en la calle Azusa, en el avivamiento, allá en el año 1906 en los Estados Unidos. Mira lo que pasó allá en el avivamiento ¿dónde fue? En Gales. La gente no podía comprenderlo. Era más que solo un sentimiento de euforia religiosa colectiva. Era, hermano, Dios mismo haciendo su obra a través de estas personas, a través de estos hombres y mujeres. Dios nos ayude. ¿Correcto? Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Pero si te das cuenta, hermano y hermana, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio, Dios. Nos vamos a meter un poquito a las profundidades de Dios. Si le podemos llamar tiempo, nos vamos a dar cuenta que hubo un tiempo cuando Dios, en la unidad de su naturaleza, habitaba solo. ¿Cierto o falso? Porque es lo que dice tu Biblia y mi Biblia. En el principio, Dios. Y eso no es la palabra que se traduce Jehová. Eso es la palabra que, si quieres ponerle un significado, que aquí se traduce como Dios, es Elohim, el autoexistente, el autosuficiente. ¿Se dan cuenta? El autoexistente y el autosuficiente, eternidad pura. ¿Dónde habita Dios en la eternidad? Por eso les dije antes de lanzar la frase que les lancé. En el principio era Dios. Hubo un tiempo, vamos a ponerle eso entre comillas, cuando Dios habitaba solo.
Y mira la palabrita, Él era autoexistente, Él era autosuficiente. Si Él era autoexistente y Él era autosuficiente, lo que sea que Él creó después, que somos nosotros, nunca le añadió y nunca le quitó, porque lo que sea que Él creó salió de la eternidad, donde Él era todo en todo. ¿Ve? No le añadimos ni le quitamos. Si tú te pones a leer la Biblia como tiene que ser leída, te vas dando cuenta y vas captando, hermano, que aquí, en este planeta, que aquí donde Dios está recreando toda su palabra, se está cumpliendo algo, pero a sombras de comprender quién realmente es Él. Es por eso que las denominaciones no terminan de acertar. Yo conozco denominaciones que son del mero Caribe, y ellos piensan que la clave, que la solución está en alabarle a Dios con tambores, con ¿cómo se llama esto? Tamboriles, con bombos, con estos bongó y con estas herramientas y hacer una alabanza tipo salsa, tipo merengue, y mientras ellos brincan y saltan y hacen todo un alboroto en el altar y en los asientos, así es como se alaba a Dios, porque estamos más contentos que nunca porque Él nos ha salvado. Eso no es así. Entonces los señores estos allá en el África, que hacen las mejores escenas de adoración que alguien haya visto alguna vez en su vida, serían salvos, pero no es así. No es nada que tú puedas hacer, no es nada que yo pueda hacer, no es nada que hombre alguno pueda hacer. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera Jesús, hermano, y más de uno antes de escuchar la explicación se va a quedar sorprendido. Ni siquiera Jesús pudo añadir ni le pudo quitar algo a lo que realmente es Dios, porque tienen que entender qué es lo que está pasando. Y hermano, ¿y cómo llego a entender todo eso? Leyendo tu Biblia. Y te lo voy a demostrar así rapidito, mira, pasando rápidamente por todo esto. Vas a ver lo que Dios es, ¿ves? Vas a ver lo que Dios es. Gloria al Señor. Mira, no sé si me está siguiendo. Génesis 1:1. Miren. Ok, ustedes sigan ahí. En el principio Dios, no había cielo, donde hoy por hoy su gloria es manifiesta. No había tierra que ocupara su atención. No había ángeles que cantaran sus alabanzas, ni universo que se sostuviese por la palabra de su poder. No había nada ni nadie sino solo Dios. Wow. ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros todavía cuando pensamos en Dios pensamos en más allá del sol y... No, olvídate, lo que era Dios, dice, en el principio era Dios. ¿Ve? Luego te vas a ir a Juan 1:1 y dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Era otro nivel, ¿ve? Era otra secuencia en esta historia del amor de Dios, ¿ve? Pero lo que realmente Él está en Génesis 1:1. En el principio Dios, ¿ve? Y cuando tú llegas a entender quién realmente es Él, entonces todo lo demás se desencadena en una explosión de revelación cada vez más y más alta, ¿ve? Y entonces tú puedes saber de qué se trata todo esto. ¿Me está captando? Dios es bueno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, no había nada ni nadie sino Dios. Y esto no durante un día, ¿ve? No un año, no una época, sino desde el siglo, como está escrito en la Escritura, como está escrito en su bendita Biblia. Durante una eternidad pasada, ¿sí? Dios estuvo solo, ¿ve? Completo, suficiente, satisfecho en sí mismo, no necesitaba de nada. Ese es Dios. Por eso es que cuando nosotros pensamos en Dios como realmente Él es, y a veces estamos enfermos o a veces estamos pasando por cosas, decimos, si Dios está en nosotros, entonces ¿dónde están sus maravillas?
no tendríamos que tener necesidad de nada. ¿Ve? No sé si me están captando. Y alguien me va a decir rápidamente, hay un error, hermano Luis. Como los creyentes, los israelitas que cruzaron el desierto y que no pudieron ir a tomar la tierra prometida. Como Dios los cuidó a lo largo del camino. Una cosa es que nadie se enfermó, pero otra cosa es que no fueron los que tomaron aquello que Dios les había dado como promesa. ¿Y sabes por qué, verdad? El mismo Moisés, hermano, dudó la palabra de Dios. Hermano, si Dios te dice que vas a llegar a la tierra prometida, no hay mar que tú no puedas cruzar. O mejor aún, no hay mar que se detenga ante el avanzar de los hijos de Dios en nombre de Dios. En algún mensaje por ahí el profeta de Dios dice que cuando vio que el mar estaba deteniendo a sus hijos, él lo miró así como lo ve un padre o una madre, con esos ojitos que uno sabe cuando te dicen que lo estás haciendo mal. Dice que el mar se abrió en dos y lo dejó pasar. ¿Me entiende? Porque está Dios mismo diciendo que ellos van a pasar y no hay mar que te detenga, no hay soldados que te vayan a matar. ¿Me está captando? Eso lo hace Dios. Dios siempre cumple su palabra. Wow. Dios siempre cumple su palabra. Dios nos ayude. ¿Ve? Dios nos dé fuerza. Dios nos dé paz. Gloria al Señor. Miren, si un universo o ángeles o seres humanos le hubiesen sido necesarios en alguna manera, ahí está para que capten lo que estoy diciendo, hubiesen sido llamados a la existencia desde la eternidad, es lo que sabemos, porque desde ahí es que Dios está llamando, es Dios. Pero aún así, nada añadieron esencialmente a Dios al ser creados. ¿Se dan cuenta? Porque Él era todo suficiente. No sé si me están entendiendo. Él no cambia. Ahí está la fórmula. ¿Ve? Dios no puede cambiar. Y en consecuencia, cualquier cosa que Él hizo, no lo hacía variar en lo absoluto. ¿Dónde está eso? En Malaquías 3, versículo 6. ¿Me están captando? Por lo que su gloria substancial no puede ser aumentada ni disminuida. Él hizo los cielos y la tierra. Él hizo ángeles. Él hizo el firmamento. Él hizo árboles. Él hizo al hombre. Pero nada de eso pudo cambiar a Dios. Él estaba simplemente manifestándolo todo. Él estaba trayendo toda existencia. Entonces, ¿qué es Dios? Dios no cambia, Dios no puede cambiar. ¿Algo cambió eso? No. Usted puede cambiar de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, pero si Dios no está en usted, usted no va a cambiar. ¿Me están captando? No, es que en esta iglesia yo puedo ser así, en otra iglesia puedo ser así, en otra iglesia. Si Dios está en ti, tú vas a ser el mismo en todas las iglesias que estés. Haciendo lo que Dios sabe hacer. ¿Ve? No haciendo algo que Dios no sabe hacer. Gloria al Señor. Dios es bueno. Miren, Dios no estaba obligado a crear algo. Porque Él era el autosuficiente. Él era el autoexistente. Él no estaba obligado a crear nada. ¿Se dan cuenta cuando nos ponemos a pensar en Dios así nada más? Pero para pensar en Dios, para meditar en su palabra, tenemos que conocer su palabra. Todititas esas frases que les estoy diciendo, todititas esas citas que les estoy mencionando, en algún momento de tu vida las has oído, pero no sabías cómo conjugarlas las unas
con las otras. El hecho que Dios quisiera crear fue puramente un acto soberano de su parte, ¿ve? No producido por nada fuera de sí mismo, ¿ve? No determinado por nada, sino por su propia buena voluntad. Efesios 1:11 dice que Él hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Wow. Dios. Entonces, cuando tú vas caminando de esa manera, te vas dando cuenta que no hay nada que el hombre más ungido o que el hombre que supuestamente mejor conoce las cosas de Dios vaya a hacer algo para variar la naturaleza de Dios. Si el Dios de la Biblia no está presente en el ministerio de alguien que dice que sirve a Dios, entonces ese no es el Dios de la Biblia. Porque ante todo Dios no puede pisotear su propia palabra. Que Él creara, que Él haga la creación, fue simplemente, ¿para qué entonces? Él hizo eso para su gloria manifestativa, porque Dios quería manifestarse. Entonces ya te vas dando cuenta cómo funciona esto. Dios no cambia, Dios es inmutable, pero algo está haciendo aquí, sí, algo está haciendo ahí, y esto va a servir para que tú veas lo que está pasando en todo esto que se llama la manifestación de todo lo que Dios quería manifestar. Entonces hasta ahí algunos de ustedes se preguntan, hermano Luis, pero parece que todo esto como que me está sonando un poquito raro. ¿Dónde está eso? ¿Con qué autoridad podemos decir que Dios no necesitaba de nadie, no necesitaba de nada, y si hizo algo fue por solamente el puro afecto de su voluntad? Y en conclusión, que todo lo que vemos que se hizo fue hecho solo para su gloria manifestativa. Eso está en Nehemías 9:5. Miren lo que dice Nehemías 9:5. Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo, y bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Los israelitas en el Antiguo Testamento ya se sabía de eso. Dios no podía cambiar. Saúl no podía hacer cambiar a Dios. Salomón no podía hacer cambiar a Dios. David no podía hacer cambiar a Dios. Dios no puede cambiar. ¿Se dan cuenta? Gloria al Señor. ¿Estamos ahí? Entonces, cuando Dios hizo lo que hizo, usted tiene que entender que Dios no ganó nada ni perdió nada. Dios no gana con tu adoración. Alguien va a decir, no, pero hermano, Dios es el adorado. Estamos todavía partiendo del hecho de que es Dios en Génesis 1:1. En el principio, Dios, Elohim. Cuando tú escuchas que Dios es adorado, es en el verso 5 o 15 del capítulo 2. En el capítulo 2 de Génesis, recién tú vas a encontrar a Adonai, Dios Adonai, Elohim Adonai, o Jehová Dios, como dice en tu Biblia. Él, ahí, en ese instante, Él se convirtió en el adorado, porque antes de eso, siendo autoexistente, siendo autosuficiente, no necesitaba nada ni a nadie. Y ese es el Dios del cual dice Nehemías que nosotros debemos de poner en alto sobre toda bendición y alabanza su nombre. ¿Ve? Bendigan el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Dios es más grande que toda bendición y alabanza. Ese es Dios. ¿Me están captando? Es más alto. ¿Ve? Una cosa son 12 millones y otra cosa son 12 millones. ¿Me están captando eso? Este es Dios, más alto que toda bendición, más alto que toda alabanza.
Entonces él no necesitaba de algún tipo de gloria externa de su gracia que procede de sus redimidos. Él no necesita nada de nosotros. Por eso, una vez más, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo es algo que va más allá de lo que hasta ahora pensábamos que debíamos de hacer. Y es por eso que todas las iglesias están como están. En conclusión, Dios no necesita de esto, Dios no necesita de nadie, Dios no necesita de aquello ni del otro, porque Él es suficientemente glorioso en sí mismo. Wow. Y viene otra pregunta. ¿Qué fue lo que le movió entonces a predestinar a sus elegidos para la alabanza de su gloria, de su gracia? Eso rápidamente lo van a ver ustedes en Efesios capítulo 1, en especial en el versículo 5. El puro afecto de su voluntad. Y ahí es donde se rascan la cabeza los ateos. Ahí es donde se rascan la cabeza muchos. Como que esto a Dios le dio la gana hacerlo así. Y ahí es donde los ateos tropiezan, pues. Entonces Dios es malo, Dios es esto, Dios es un canalla, Dios es un patán. No. Capta bien lo que ahí está diciendo. Ahí no está diciendo que Dios hizo esto porque Él es un Dios desquiciado, que permite que pasemos por hambre, que pasemos por pruebas, que pasemos por necesidades. No. Dios no hace eso así. El día domingo veíamos que el que busca a Dios, los que están con Dios, los que se amistan con Dios, todo les irá bien. ¿Estamos ahí? Y entonces, una vez más, estamos pisando un terreno elevado y que es prácticamente nuevo para casi todos. Para casi todos. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué es nuevo y elevado para casi todos? Porque lo único que nos hemos dedicado es a recuperar y tener experiencia de segunda mano. Es bueno leer los mensajes, es maravilloso. Son sermones que Dios le inspiró al siervo de Dios. Pero mucho mejor es que tú conozcas toda la palabra, ¿sí? Y cada vez que leas estos sermones, entiendas lo que Dios te está diciendo. Porque yo conozco gente, hermano, que lee un mensaje, lee 2 mensajes, lee 3 mensajes. Y conozco gente que se ha leído muchos mensajes y todavía están hundidos en la más grande y, hermanos, penosa idolatría. Y dicen que son salvos, dicen que son la novia de Cristo, dicen que son los redimidos, ya son de Él y tantas cosas. ¿Ve? Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Gloria al Señor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya se cansaron? Hoy día es un culto especial, 3 horas mínimo. Miren, en Romanos capítulo 11, versículo del 34 al 35, dice lo siguiente: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? ¿Se dan cuenta de lo que está preguntando el apóstol Pablo? Pablo sabía acerca de Dios, realmente quién era él y lo que él estaba buscando. ¿Ve? Y él comienza a cuestionar a todos los ministros, y él comienza a cuestionar a la iglesia en general, ¿ve? Sobre si ellos realmente estaban entendiendo acerca de la mente del Señor, ¿ve? Si ellos saben acerca de sus consejos. Porque aparentemente muchos estaban teniendo un entendimiento que bueno, y la manera como predicaban el evangelio en aquel entonces, que a Dios alguien le dijo lo que tenía que hacer. Y eso no es así. Eso no es así. Porque conforme tú muevas algo aquí,
Tú muevas algo aquí, estás moviendo prácticamente todo lo que es el diseño divino. Cuando Dios vino y le dijo a Moisés que hiciese el tabernáculo allá en el desierto, Él le dijo: haz todo, por favor, según el diseño que te ha sido mostrado. No puedes hacerlo diferente. No puede ser de otra manera. Tiene que ser según el diseño que yo te he enseñado. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque es imposible, hermano, es imposible someter al Todopoderoso a obligación alguna hacia su creación. ¿Ve? Porque algunos dicen: Señor, ¿por qué hiciste esto? Tú no puedes hacerlo. Espera. Él ya dictó todo lo que tú debes hacer. Él ya dictó todo lo que ha de suceder. Nosotros simplemente tenemos que, conociéndolo a Él, saber lo que está por venir, saber lo que va a suceder. Jesús vino, lloró, tuvo pena por Lázaro, su amigo, su socio de la vida. Sintió mucho dolor en su corazón, pero luego vino rápidamente y confió en la palabra de Dios, supo acerca de lo que él realmente era, y él dijo: yo no necesito hacer nada más que creer lo que él ha dicho. Saquen esa piedra, porque Él va a venir a mí. Y fue lo que sucedió. Él no lo dudó. Por eso es que Él no venía y decía: Señor, tú que creaste los cielos y la tierra, tú que vives más allá del sol, resucita a Lázaro. Él no tuvo que decir eso. Hoy día la gente enseña: llora, tienes que hablar en lengua, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, para que Dios te oiga. Eso no hace Dios. Ahora no estoy diciendo que eso no exista. Hablar en lenguas tiene que tener su propósito. Si hay un intérprete y se consta que eso es de Dios, vamos a verlo. ¿Ve? Si alguien va a gritar y va a clamar y va a hacer esto, y en su caso es un demonio, eso nunca fue de Dios. Porque es igual que una fiesta, hermano, llegan peleados, llega todo, y ahí le ponen la música, los beats, las pulsaciones, y salen contentos. Y les dura 2 horas porque después siguen lo mismo. Job, capítulo 35, Job 35, versículos 7 al 8. Dice: si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. ¿Qué significa eso? O sea, no pienses tú que vas a añadir algo a Dios, o que tú vas a mover la mente de Dios, o que de ti depende Dios. No. Hay que cambiar nuestra manera de ver a Dios. Por eso es que Pablo tuvo que ser sometido por Dios a un proceso de limpieza, a un proceso de purificación, a un proceso de elevarse a un nivel más superior. Porque en la manera como él estaba caminando, prácticamente estaba sujetando a Dios a su libre albedrío. Y eso no funciona así. ¿Ven? Entonces, nada de lo que tú y yo hagamos va a afectar a Dios. ¿Ven? Porque Dios, a sí mismo, es bendito. ¿Se dan cuenta? Pero le va a faltar mi bendición a Dios. No, Dios en sí mismo es bendito. ¿Ve? Lucas 17, versículo 17:10, Lucas dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Ve? No hiciste nada más que solamente hacer lo que tenías que hacer. Y en consecuencia, inútil. ¿Se da cuenta? Bueno, pues entonces nuestra obediencia no ha aprovechado en absoluto a Dios. A nosotros sí, a Dios no. ¿Ve? ¿Me están captando? Nosotros, toditito eso ahí nos sirve a nosotros. ¿Ve? Pero a Dios no. ¿Correcto? Hoy ya nos quedamos ahí, ¿sí? Dios le bendiga, Dios sea con todos ustedes. Dios nos ayude, hermano, porque este es un tema muy importante, ¿sí? El Dios no conocido.